Café Sin Rosca presenta Otras Voces, un diálogo abierto, sin restricciones, otras. Continuamos en Café Sin Rosca, damos la bienvenida a la ex asambleísta Mireya Pazmiño, con quien vamos a conversar de un tema que acá muchos no topan. Y es el tema de una denuncia que se hizo al ex asambleísta y hoy candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, por el uso de un menor de edad en una propaganda, ¿no? En el pleno de la en el asamblea. pleno de la asamblea. Lo cual ha ido avanzando, pero claro, los medios que están defendiéndole a esta candidatura, pues no han topado. Estimada Mireya, muy buenos días, bienvenida a Hoja de Ruta. Cuéntenos cómo avanza este tema y cómo está en este momento el caso. Muchas gracias, César, por la invitación. Un saludo a quienes están escuchando Hoja de Ruta. Gracias a todos, a Guillermito también un saludo y a todos los ecuatorianos. Bueno, esto comenzó ya con el reconocimiento de firma y rúbrica de la denuncia presentada y de igual manera presentar la versión sobre cómo el señor Fernando Villavicencio, en ese entonces legislador, ocupa el nombre de un menor para manifestar que ha elaborado un informe en sus computadoras. Aparte de eso, también dar a informar a los medios de comunicación y en el Pleno de la Asamblea Nacional todas las actividades que son se podría decir en reserva, lo que se maneja dentro de la Fiscalía, pero el señor Fernando Villavicencio, como siempre, tiene la noticia de antemano y lo menciona y lo dice, cómo están los estados de las causas o de las denuncias presentadas en Fiscalía. Y esto es realmente bastante grave porque entorpece el trabajo y esto puede causar fraude procesal, se podría decir. De igual manera, también ese mismo día, parece que se le acabó la luna de miel, como manifiesta el gobierno. También comenzaron con algunas diligencias en la denuncia presentada al señor Guillermo Lasso Mendoza, al presidente, sobre el presunto delito de peculado y de delincuencia organizada. Entonces, estas denuncias están avanzando. La denuncia al ex legislador Fernando Villavicencio y hoy candidato presidencial lo tomó la posta ya la madre del menor. Agradeció que se haya puesto esto y también mencionaba que está siendo amenazada, que ha sufrido algunas llamadas de amenazas y pidió también la protección para toda su familia. Ahora, esto que hace el señor Villavicencio, que hizo el señor Villavicencio, obviamente está siendo investigado, ahorita hay un caso abierto, pero el asunto es que no tiene cierta inmunidad por ser candidato a la presidencia en este momento. En este momento debe estar con esa inmunidad, ¿no? Cuando ya comienzan desde candidatos. Pero aquí prevalece los intereses del menor. Por encima de cualquier cosa hay que respetar la ley y como nosotros lo hemos escuchado, ya está acostumbrado este señor Fernando Villavicencio que a él le vale 3 hectáreas la ley, lo ha mencionado y lo ha dicho en varios medios de comunicación y ahora al parecer el Código Orgánico de la Niñez también le vale 3 hectáreas, pero debe respetar y más que todo la Fiscalía, las autoridades competentes, los administradores de justicia deben hacer respetar la ley, deben hacer respetar la Constitución y pedir, no sé, al Consejo Nacional Electoral lo que se está llevando a cabo dentro de Fiscalía y ver cuáles son los resultados que tomen ellos, ¿no? Cuáles son las decisiones que se tomen. De avanzar este caso, se podría, se podría dejar sin efecto la candidatura de Fernando Villavicencio. ¿Podría él quedarse fuera de la lid electoral? Podría, pero siempre y cuando ya llegue esto a sentencia, ¿no? Están ahora iniciadas las investigaciones y hay que ver cuáles son las otras diligencias que manda Fiscalía. Usted como es asambleísta, en este momento que ve la campaña desde lejos, porque no ha optado usted por la reelección, ¿cómo ve usted la campaña en este momento? Se habla mucho de que en la asamblea no se trabajaba, de que en la asamblea no se hacía nada, sin embargo, nos topamos con que el señor presidente acaba de objetar parcialmente una ley que se trabajó, que se debatió y que se aprobó con 103 votos, la ley de salud mental. Y llega a objetarla cuando no hay asamblea. Bueno, el señor presidente desde un inicio no tenía la mayoría en la Asamblea Nacional y el pretexto para no hacer nada de todo su ofrecimiento de campaña era que había una ingobernabilidad, que la Asamblea Nacional le impide esa gobernabilidad, ese bloqueo que tenía, pero no era así.
Lastimosamente eran los medios de comunicación algunos que no estaban en favor de la Asamblea, sino en tapar toda la incompetencia de este gobierno. Hubo varios proyectos de ley que fueron aprobados, entregados al presidente, y era el presidente quien bloqueaba ese trabajo legislativo, pero eso nunca lo dijeron. Siempre se le entregó varios proyectos de ley, lo vetaba parcialmente o lo vetaba en su totalidad. Pero en la Asamblea se conformó una mayoría consciente de aquello, libre de algunos legisladores, ¿no? Entre ellos el señor Fernando Villavicencio, incluso que era el defensor de Lasso, quien siempre votaba en contra de estos proyectos de ley. Proyectos que sirven y están para el uso inmediato de todos los ecuatorianos de acuerdo a sus necesidades. Nosotros le entregamos 5 proyectos en cuanto a seguridad al señor presidente, pero no ha hecho absolutamente nada con esos proyectos de ley. De igual manera, fueron entregados proyectos para ayudar al presupuesto, que no se toque el presupuesto y sea respetado de acuerdo a lo que dice la Constitución, para lo que es las universidades, la educación superior, la educación básica, y de igual manera para la salud. Pero tampoco se dijo absolutamente nada y el presidente lo vetó, pero fue aprobado pese al veto con la mayoría absoluta que se necesita dentro de la Asamblea Nacional, y eso está. Esperemos que el presidente respete, o otro presidente que venga respete esos presupuestos para educación, para salud, para las universidades. Pero y así, infinidad de proyectos de ley que fueron aprobados, que el presidente los vetaba, pero había los votos suficientes para ratificarnos en esos proyectos de ley. Y aquí el que no hacía nada, que se le vio desde un inicio un presidente inútil, un presidente incompetente, que pese a los 2 años de ganar experiencia o de ir aprendiendo, no hizo absolutamente nada, y el pretexto de la Asamblea Nacional es solo un pretexto. Ahora que no hay Asamblea Nacional, ¿qué ha hecho el presidente? ¿Ha inaugurado alguna obra? ¿Ha presentado algún proyecto que en verdad sirva para los ecuatorianos? No ha hecho absolutamente nada. Ahora se está quejando de la Corte Constitucional cuando le alababa, ¿no? A un inicio, recuerde usted lo que pasó con el CIADI, que dio en favor del presidente, en perjuicio de la soberanía del país, pero... Y que le ha dado la razón en muchas cosas, ¿no? Al presidente. Así es, el hecho del juicio político mismo. O sea, había varios pruebas para un presidente que se ha censurado, ¿sí? Se ha destituido por el peculado que existe en todas las empresas públicas, no solamente en la empresa pública Flopec, sino en todas las empresas públicas. Pero claro, ellos solo se enfocaron en una sola carta, en una sola decisión. Pero bueno, como usted dice, metía el dedo en cualquiera de las empresas y salía pura corrupción, y aparte de eso, todas las denuncias presentadas por este medio digital Aposta, de las investigaciones que han hecho desde la Policía Nacional también, del caso El Gran Padrino, el caso León de Troya. Que estuvo guardado en la gaveta del señor Villavicencio, ¿no? Y el señor Fernando Villavicencio sabía de toda esta corrupción, de toda esta delincuencia organizada, del narcotráfico incrustado, de las mafias incrustadas en el gobierno, y no dijo absolutamente nada. Y él tiene una manera muy descarada de decir y presentar un informe, y en el informe menciona que él ya lo conocía y lo había informado al presidente de la República. Entonces, ¿y esto cómo queda, no? ¿Con qué cara sale ahora a hacer campaña y manifestar a los ecuatorianos que se va a ir en lucha contra la corrupción, si él fue el que tapó la corrupción de este gobierno? Claro, es la corrupción selectiva la que él trata de luchar, ¿no? Supuestamente. Debe ser selectiva, o tal vez lo usa la información que él tiene, sabiendo que hay corrupción en varias de las instituciones, incluso como manera de chantaje, ¿no? Sale a los medios de comunicación, lo denuncia, comienza una persecución y luego se para. Y luego frena. No sé si llegará a acuerdos, conversará. Pasó con la investigación de Oro Negro del colega Vanegas, luego fueron amigos. Se dieron las manos, dijo que no había absolutamente nada, que hubieron malos entendidos, y en eso quedó. Luego el señor, el señor Ricardo Vanegas también de igual manera lo puso otra denuncia, algo pasó de la incompetente que era el legislador, ¿no? Recuerde que dejó vencer algunos plazos, los plazos del juicio político del Consejo de Participación Ciudadana, el caso del Contralor. Entonces, también hubo una denuncia de parte de Ricardo Vanegas. Igual se dieron las manos y no ha pasado absolutamente nada. Luego formaron una comisión dentro de la Asamblea, la Comisión Anticorrupción, que era una comisión encargada de tapar
toda la corrupción de este gobierno, más no de esclarecer, de pedir la censura de quiénes son los culpables de llevarse el presupuesto o la y que plata trataban de de los desviar ecuatorianos, justamente las investigaciones, ¿no? Claro. Que del caso León de Troya sacaban otras cosas diciendo que no, los culpables eran otros y no el presidente ni el cuñado. Mire, el presidente es quien hace modifica toda la ley, sí, de las empresas públicas, saca un decreto dándole superpoderes al señor Hernán Luque Lecaro. Uh-huh. Y este señor Hernán Luque Lecaro, con todo el poder y todo el respaldo de un presidente, siendo su hombre de confianza ya desde hace más de 10 años en el Banco de Guayaquil, comienza a manejar toda esta corrupción dentro de las empresas públicas, como el gerente de todas las empresas públicas del país. Y se escucha en los audios incluso, ¿no? Que encuentra Flopec como una mina de diamantes. A la que hay que sacarle plata. Donde que dice que se llama la plata en sacos, en quintales, y el presidente lo sabía. El presidente sabía también de cuál era la relación de este señor Rubén Cherres con la mafia albanesa, del señor Rubén Cherres con su cuñado, y además usaban, ¿sí?, al gobierno para ellos, su cuñado y el señor Rubén Cherres, poner ministros. Y también se escuchó las declaraciones del señor José Novo, hermano del señor Nebot, sí, el señor José, quien manifestó que hubo dinero, sí, hubo apoyo en la campaña del señor Lasso de parte del señor Rubén Cherres. Y se le vio en unas fotos que estuvo en la campaña de Lasso. Uh-huh. Y entonces ahí no sé si es un pago de favores que el señor esté metido en el gobierno. Habrá que investigar. La Fiscalía no debe detenerse de la investigación de este caso León de Troya, del caso Encuentro, que luego lo convirtió en el caso Encuentro, y ver qué hay detrás, cuál es toda esta delincuencia organizada dentro del gobierno de Guillermo Lasso Mendoza. Por hacer estas investigaciones, Mireya Pazmiño sufrió el acoso y también la violencia en la Asamblea Nacional. ¿Qué ha pasado con eso, estimada? Bueno, ser oposición en el gobierno de Guillermo Lasso por ser un gobierno neoliberal, incluso desde el movimiento Pachacutic, tuve varias veces que me desvincularon del movimiento, me expulsaron de la bancada por prevalecer los principios del movimiento, ¿no? Y uno de esos es no al neoliberalismo, siempre estar en favor del pueblo ecuatoriano. Pero bueno, los intereses personales de la Coordinación Nacional, de un Ricardo Vanegas y una Sofía Sánchez, una violencia política. Hoy está de candidata el señor Fernando Villavicencio, ¿no? Entonces, hubo una violencia política, una violencia de género, una persecución de parte del presidente desde que fuimos oposición, desde que me opuse para que no se apruebe algunos proyectos de ley, esta ley económica urgente que tanto daño nos hizo, desde que ocupé la presidencia en la Comisión de Régimen Económico y no permitir que estése ahí Diego Ordóñez. De igual manera, en el juicio político siempre seré yo y siempre estaré en pelea, en pugna contra lo que sea dañino, lo que nos cause indignidad al pueblo ecuatoriano, y por eso siempre hemos sufrido estas persecuciones. Y también ahora el presidente, de una manera cobarde, prácticamente dijo, sí, yo tengo la culpa y me da miedo de que me censuren y me destituyan en el juicio político, mandó a disolver la Asamblea Nacional. Claro, y eso está clarísimo que así fue, esa fue la decisión. No hay quien ahora le fiscalice, ¿no? Y pueda hacer, pero ni eso, o sea, como le dije, no hay asamblea, no, él no quería que haya eso. Ahora, o sea, se queja, pero no hay nada. O sea, no todo el mundo dice que no hay ninguna ataca. Obra, no hay nada. Él dijo que ya se va a quedar estos 6 meses tranquilos para poder hacer maravillas en el Ecuador. Lo único que está haciendo es traer más caos, hay más delincuencia, muertes en las calles, muertes violentas, gente muriéndose de hambre, gente migrando, yéndose del Ecuador. El país está sometido a un caos. Esperemos que vengan nuevas autoridades, retomen y puedan ir de a poco, porque el gobierno que vendrá será un gobierno de transitorio, ¿no? Uh-huh. Más que un gobierno que pueda tomar decisiones, pero sí por lo menos bajar todos estos decretos dañinos que ha creado el presidente. Mireya Pazmiño no va a la asamblea en este periodo, pero para el 2025 tendremos a Mireya Pazmiño. Esperemos que haya las oportunidades dentro del movimiento, se cambie la coordinación, haya gente nueva, gente que en verdad respete los principios del movimiento Pachacutic y que vengan de las bases, ¿no? Y que coordine
lo importante, que coordine con la CONAIE, que es la organización madre, la organización más grande del país y quien ha estado en las calles peleando, ¿sí? Siempre por nuestros derechos, no solamente por derechos de la parte campesina o de la parte indígena, sino de todos los ecuatorianos, y esperemos que venga una nueva coordinación y pueda estar alineada a la CONAIE, y ahí podremos estar participando en nuevas elecciones si hay la posibilidad. Muchísimas gracias. Queremos agradecerle a Mireya Pazmiño por haber estado con nosotros aquí en Café Sin Rosca. Siempre bienvenida, esta es su casa y nosotros regresamos luego de este corte con las noticias de la comunidad y también con una entrevista con nuestro compañero Guillermo Ramos.